En el almuerzo, pregunté por mi medicamento crítico. Mis padres lo gastaron en la cámara de mi hermana, ignorando una alerta crucial del farmacéutico. Mi última frase sobre aquella nota los dejó helados. Mi nombre es Olivia Hayes y tengo 28 años. El domingo pasado, me senté a la mesa del comedor de mis padres, rodeada de porcelana Wedgwood y una vela díptica de $70, y hice una simple pregunta: ¿recogieron mi medicamento? El médico dijo que es crítico. Mi padre dejó el tenedor. Usamos ese dinero para la nueva cámara de Sofía. Es para su futuro. Una cámara de $4.500, mientras mi cerebro se deterioraba lentamente por una condición que me habían obligado a ocultar durante 12 años. Pero esto es lo que ellos no sabían. Cuando compré ese medicamento yo misma, activé algo que ninguno de nosotros podía detener. Una alerta de farmacéutico, una investigación federal y el desenmascaramiento de un secreto de $5 millones que mi padre había estado protegiendo a costa de mi salud. Cuando se sirvió el postre, 3 vidas habían cambiado para siempre, incluyendo la de mi hermana, la niña de oro, quien descubrió que no era tan intocable como creía. Para entender a mi familia, primero necesitas entender la casa. No cualquier casa. Una colonial de estilo neoclásico en Westport, Connecticut. 4.500 pies cuadrados de privilegio meticulosamente mantenido. Ventanas palladianas que captaban la luz de la mañana a la perfección. Una cocina con un refrigerador Sub-Zero que costó más que mi primer coche. En el camino circular, el Mercedes clase E de mi padre brillaba como una promesa de respetabilidad. Los Hayes de Westport. Así es como mi madre nos presentaba en eventos benéficos y cenas de club de campo, como si la dirección fuera parte de nuestro ADN. Mi padre, Robert Hayes, era el tipo de hombre que hablaba en términos de inversión, incluso en la cena de acción de gracias. ¿Cuál es el ROI de ese relleno, Eleanor? Bromeaba, y todos reían porque eso es lo que hacías cuando Robert hacía una broma. Antiguo gestor principal de inversiones en una firma boutique en Greenwich. Énfasis en antiguo, aunque no se suponía que habláramos de eso. Llevaba polos Ralph Lauren como uniforme, pantalones de lino planchados, mocasines sin calcetines en verano porque eso es lo que hacían los hombres de cierta clase. Cada gesto calculado para proyectar éxito, estabilidad, riqueza. Mi madre, Eleanor, coleccionaba pañuelos Hermès como otras mujeres coleccionaban recuerdos. Tenía 17 la última vez que conté, exhibidos en una vitrina en su armario como trofeos. Su cabello se teñía cada 6 semanas sin falta. Su mayor temor, por lo que pude ver, era lo que pudieran pensar los vecinos. Y luego estaba yo. Vivía en un estudio en Hartford, 400 pies cuadrados. Muebles de IKEA que había montado yo misma. Había sido financieramente independiente desde los 22 años, pagando mi propio alquiler, comprando mis propias provisiones, construyendo mi propia vida. Porque en la familia Hayes, el amor era una partida en un presupuesto, y yo siempre había estado en números rojos. Luego estaba Sofía. Mi hermana era 4 años menor y aproximadamente 4 millones de millas más adorada. 24 años, con un cabello rubio perfectamente teñido y un bronceado que había adquirido en la Costa Azul, cortesía de la tarjeta de crédito de nuestros padres. La biografía de Sofía en Instagram decía, contadora de historias visuales. Sus 45.000 seguidores la veían documentar una vida de perfección estética. Café au lait en bistros parisinos, selfies de la hora dorada en el Sena, tablas de charcutería artísticamente dispuestas en su apartamento de Marais. El apartamento que nuestros padres pagaban, junto con las clases de fotografía y los gastos de manutención y los vuelos a casa para las vacaciones. Ella se hacía llamar fotógrafa freelance. La parte freelance era precisa. Nunca le habían pagado por su trabajo, pero papá seguía invirtiendo en su futuro con el mismo entusiasmo que una vez invirtió en mercados emergentes. Su última adquisición, una cámara Leica M11, $9.000. Papá se la había presentado en Navidad como un regalo de coronación, radiante mientras ella la desenvolvía. Para tu portafolio había dicho, este es el año, cariño. Lo siento. Yo había observado desde el otro lado de la habitación, sosteniendo mi segunda copa de vino, haciendo los cálculos en mi cabeza. $9.000. Eso eran 7 meses y medio de mi medicación a precio completo.
Eso era un año de copagos y visitas a especialistas. Eso era todo lo que necesitaba y no podía tener, envuelto en un lazo para mi hermana. La leyenda de Sofía en Instagram esa noche: papá sabe lo que es mejor. Mi W2 decía: contadora junior, $52.000 al año, 60 horas a la semana. Nadie pagaba mi alquiler ni financiaba mis sueños. Sofía llamaba a mis migrañas búsqueda de atención. Yo las llamaba degradación de mielina. Solo una de nosotras tenía documentación médica. Pero esto es lo que Sofía no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía. Los genes no discriminan entre hijos de oro e hijos de cristal. Tenía 16 años cuando todo debería haber cambiado. Los dolores de cabeza habían comenzado meses antes. Episodios cegadores y nauseabundos que me dejaban acurrucada en la oscuridad durante horas. Luego vinieron los problemas de equilibrio. Tropezaba en superficies planas, me apoyaba en las paredes, veía el mundo inclinarse de lado sin previo aviso. Después de 3 neurólogos y 2 resonancias magnéticas, tuvimos una respuesta. Un trastorno hereditario de mielina. Raro pero manejable. El Dr. Smith lo explicó con cuidado, su tono suave pero directo. El tratamiento temprano es crucial, dijo el Dr. Smith, su bolígrafo golpeando mi expediente. Podemos ralentizar la progresión significativamente, pero si no se trata, el daño se vuelve irreversible. Recuerdo estar sentada en esa oficina, mi madre agarrando su bolso Chanel, la mandíbula de mi padre apretada como un puño. ¿Y la medicación?, preguntó mamá. Hay excelentes opciones. Comenzaríamos con... Lo discutiremos en casa, dijo papá, terminando eficazmente la cita. Gracias, doctor. En el coche, un Lexus plateado que olía a cuero y al Chanel número 5 de mi madre, mi padre dictó el veredicto. No le vamos a decir a nadie sobre esto, Olivia. Ni amigos, ni familia extensa, nadie. Pero, papá, el doctor dijo. El doctor dijo que es manejable. Eso significa que lo manejamos nosotros mismos. En silencio. Mi madre se giró desde el asiento del pasajero. No querrás que la gente piense que hay algo malo contigo, cariño. Afectará tu futuro, las solicitudes universitarias, las perspectivas laborales, todo. Yo tenía 16 años. Quería que me amaran. Quería creer que ellos sabían lo que era mejor. Así que me quedé callada. Pero mientras entrábamos en nuestro camino de entrada, escuché algo. Mi padre le murmuraba a mi madre sobre los trámites del seguro y tener cuidado con lo que documentábamos. No lo entendí entonces. 12 años después, lo entendería todo. Avancemos 3 meses. Estaba sentada en la oficina del Dr. Michael Green en Hartford Neurology Associates, mirando las imágenes de mi propio cerebro iluminadas en la pantalla montada en la pared. Las imágenes parecían arte abstracto. Espirales de gris y blanco que aparentemente contaban una historia que no quería escuchar. El Dr. Green era amable pero inquebrantable. Diploma de Johns Hopkins en la pared. Sillas de cuero coñac. El tipo de oficina que susurraba una experiencia que no podías permitirte ignorar. Olivia, tengo que ser directo contigo. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. 12 años sin un tratamiento adecuado han permitido una progresión significativa. La buena noticia es que aún podemos intervenir. La mala noticia es que debemos empezar de inmediato. ¿Qué tan de inmediato? Ayer habría sido mejor. Mañana podría ser demasiado tarde para obtener resultados óptimos. Me recetó un medicamento. Un compuesto antiinflamatorio especializado diseñado para proteger la vaina de mielina. La impresión de la farmacia indicaba el costo. Vaya. Y $1.200 al mes sin seguro. Con el plan de cobertura catastrófica de mi empresa, podría reducirlo a $340. Mire ese número. $340. Menos que una salida de compras a Nordstrom para mi madre. Una fracción del subsidio mensual de Sofía en París. Calderilla en el mundo de los ayes. Pero yo ya no vivía en ese mundo. Mi cuenta corriente tenía $847. Aún así,
Me había prometido que no les pediría nada. No después de cómo me habían tratado cuando me mudé a los 22 años. No después de años de silencio y decepción. Pero este era mi cerebro, mi futuro, mi vida. Así que me tragué mi orgullo y llamé a mi madre, preguntando si podían comprar mi medicamento como regalo anticipado de cumpleaños. Dijo que lo discutiría con papá. No sabía que esa receta encendería una mecha que nadie podría apagar. 3 días después, mi madre llamó. Olivia, querida. Su voz tenía esa dulzura particular que reservaba para las peticiones disfrazadas de invitaciones. Tendremos el almuerzo del domingo esta semana, una reunión familiar en toda regla. Sofía está en casa de París, y sabes lo raro que es tener a todos juntos. Lo sabía. También sabía que todos juntos generalmente significaba todos celebrando a Sofía mientras yo intentaba hacerme lo suficientemente pequeña como para evitar las críticas. No estoy segura, mamá. El trabajo ha sido. Oh, no seas dramática. Es una tarde. Sacaremos la buena porcelana. Estoy haciendo mi pavo asado con hierbas. La buena porcelana, la colección Wedgwood que había estado en la familia durante 3 generaciones, sacada para Navidad, Pascua y aparentemente, para los regresos de la hija pródiga. Dudé. Quizás era una oportunidad. Quizás podría sacar el tema de la medicación en persona, recordarles mi petición, hacer que me vieran sentada allí, necesitando ayuda. Está bien, dije. Vendré. Maravilloso. Ah, y cariño, su voz bajó media octava, no saquemos temas desagradables, ¿de acuerdo? Nada de hablar de, ya sabes, las cosas de salud. Sofía ha estado bajo tanta presión con su portafolio, y no queremos aguar la fiesta. Las cosas de salud. Como si mi sistema nervioso deteriorado fuera una metedura de pata a la altura de discutir política en la cena. Claro, mamá. Perfecto. ¿A la 1? No llegues tarde. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en mi pequeño apartamento, con el teléfono todavía en la mano, y me hice una promesa. Preguntaría directamente sobre la medicación, con calma. No dejaría que me ignoraran esta vez. Debería haberlo sabido. En la familia Hayes, las invitaciones siempre venían con condiciones, y también el almuerzo del domingo. Entré en el camino circular a las 12:55, dándome 5 minutos para respirar. La casa se veía igual que siempre. Columnas blancas impecables, voy perfectamente cuidado, el tipo de atractivo exterior que hacía llorar de alegría a los agentes inmobiliarios. Pero noté algo nuevo. Un Mercedes diferente en el lugar de papá. El último modelo de clase E, a juzgar por el estilo de la carrocería. Aparentemente, el viejo no había sido lo suficientemente impresionante. Flores frescas flanqueaban la entrada. Hortensias blancas, la firma de mi madre. El mensaje era claro, todavía prosperamos. Todavía somos los Hayes de Westport. Sofía abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Olivia. Me dio un beso de aire en ambas mejillas, al estilo europeo, como si 18 meses en París la hubieran transformado en alguien que hacía eso de forma natural. Llevaba un vestido reformation. Reconocí la marca por sus publicaciones de Instagram. Y su piel dorada brillaba con ese resplandor particular que proviene de no tener responsabilidades y fondos ilimitados. Te ves igual, dijo, mirando mi cardigan de tarjet con juicio apenas disimulado. Gracias. Tú te ves cara. Se rió como si le hubiera hecho un cumplido. Espera a ver lo que papá acaba de conseguirme. Una Canon R5 Mark II para la expansión de mi portafolio. Hay galerías de París interesadas. Levantó la cámara como un trofeo. Hice los cálculos automáticamente, como haces cuando has pasado tu vida calculando lo que no puedes permitirte. $4.500. Casi 4 meses de mi medicación. Eso es genial, Sofía. Lo sé, ¿verdad? Papá siempre sabe exactamente lo que necesito. Saltó hacia el comedor, cámara en mano, dejándome en el vestíbulo con mi práctico bolso y mi corazón acelerado. Papá siempre sabe exactamente lo que necesito.
Me pregunté si seguiría creyendo eso cuando se sirviera el postre. La casa había sido renovada desde mi última visita. Mamá lo mencionó casualmente mientras me guiaba por la nueva distribución. Solo un pequeño retoque, nada importante, pero la nueva cocina por sí sola debió costar 6 cifras. Encimeras de mármol, gabinetes hechos a medida, una nevera de vinos que probablemente tenía más valor en botellas que todo el contenido de mi apartamento. El baño se ha movido, por cierto, dijo mamá, señalando vagamente hacia el pasillo trasero. Ahora se pasa por el estudio de Robert. Mucho mejor flujo. Cuando necesité lavarme las manos antes del almuerzo, seguí sus instrucciones a través del estudio, la segunda puerta a la izquierda. El estudio de papá. Había evitado esta habitación durante toda mi infancia. Siempre se había sentido como territorio enemigo, forrado con revistas financieras y el silencio particular de un hombre que prefería los números a la conversación. La puerta estaba entreabierta. Entré. Su portátil estaba abierto sobre el escritorio de caoba, la pantalla aún brillante. Debía haberse alejado un momento. No estaba husmeando. Simplemente estaba pasando, pero las palabras en la pantalla me llamaron la atención como una bengala en la oscuridad. Pacific Mutual Life Insurance. Asunto, repóliza mi PMU 7749382 consulta de divulgación. Mi corazón se detuvo. Consulta de divulgación y un número de póliza que nunca había visto antes. Antes de que pudiera leer más, se escucharon pasos detrás de mí. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de papá era cortante, más cortante de lo que la había oído en años. Pasó junto a mí con una velocidad inusual, cerrando el portátil con un movimiento fluido. Buscaba el baño, dije. Mamá dijo que ahora se pasa por aquí. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento. Algo parpadeó allí. Enojo, sí, pero algo más. ¿Miedo? Segunda puerta a la izquierda, dijo con sequedad. Asentí y me alejé, pero no olvidé lo que había visto. Consulta de divulgación. No sabía lo que significaba. Todavía no. El comedor era un escenario para la perfección familiar. Vajilla Wedgwood dispuesta con precisión militar. Copas de cristal que captaban la luz de la tarde. Una vela diptyque, $70 de fragancia francesa, parpadeando junto al centro de mesa. En la esquina, un altavoz Bose murmuraba música clásica. Vivaldi o algo igualmente apropiado para la actuación que mi madre estaba dirigiendo. El pavó brillaba. El vino fluía. La conversación giraba en torno a Sofía como si ella fuera el sol y nosotros meros planetas en su gravedad. La Galería Lev está muy interesada, decía Sofía, gesticulando con el tenedor. Dijeron que mi ojo para la composición es 3 extraordinaire. Eso es maravilloso, cariño, mamá sonrió radiante. Siempre supe que tenías un don. Me senté en silencio durante el aperitivo, durante la ensalada, durante 20 minutos de las aventuras parisinas de Sofía y las orgullosas interrupciones de papá sobre el desarrollo de su marca. Finalmente, durante una pausa entre platos, hablé. Mamá, papá, ¿tuvieron la oportunidad de recoger mi receta? Mantuve mi voz tranquila, neutral. La que les llamé. El doctor Green dijo que es muy importante que empiece de inmediato. El silencio descendió como una cortina. Papá dejó el cuchillo y el tenedor. El tintineo contra el Wedgwood sonó antinaturalmente fuerte. Lo discutimos, dijo. El momento no era el adecuado. ¿Qué quieres decir con el momento? Usamos ese dinero para la nueva cámara de Sofía. No me miró. Es para su futuro, Olivia. Su carrera finalmente está despegando. ¿La cámara? La cámara de $4.500 que había visto en el vestíbulo. Mamá intervino, su voz melosa con falsa comodidad. Puedes esperar hasta el mes que viene, ¿verdad, cariño? Siempre te las has arreglado antes. Miré alrededor de la mesa, el cristal, la porcelana, el pavó, la hermana con la cámara nueva, y dije muy tranquilamente, ¿revisaron la nota de alerta que envió el farmacéutico? El tenedor de mamá se detuvo en el aire. ¿Alerta? La palabra flotó en el aire entre nosotros.
Alerta. Repetí, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. Cuando un paciente con una condición crítica no recoge su medicación recetada, la farmacia la marca, especialmente para condiciones neurológicas, especialmente cuando la receta se ha presentado varias veces sin ser surtida. Vi la mano de mi padre apretarse alrededor de su servilleta, los nudillos blancos contra el lino blanco. No sé de qué estás hablando, dijo mamá, pero su voz había subido media octava. El farmacéutico envió una notificación, procedimiento estándar bajo las pautas federales para adultos dependientes con condiciones médicas graves. No rompí el contacto visual con mi padre. Lo llaman una situación de reporte obligatorio cuando hay un patrón que sugiere negligencia médica. La mandíbula de papá se apretó. No eres una dependiente. Tienes 28 años. Estoy en su seguro, papá. O lo estaba, técnicamente, hasta que cumplí 26. Pero los registros de la farmacia muestran un patrón que se remonta a años. Recetas ordenadas por médicos y nunca surtidas. Medicamentos recomendados y nunca comprados. Sofía nos miró a los dos, su cámara olvidada. ¿De qué está hablando? De nada. La voz de papá era helada. Tu hermana está siendo dramática como de costumbre. Compré el medicamento yo misma, continué. La semana pasada, con mi propio dinero. La farmacia marcó la irregularidad. Paciente surtiendo su propia receta después de años de que la información de contacto familiar fuera la principal. Eso genera preguntas. Mamá se había puesto pálida. Realmente pálida, no el elegante tono de sus tratamientos de spa. ¿Preguntas de quién? Servicios de protección para adultos, investigadores de seguros. Incliné la cabeza ligeramente. Quizás deberían revisar su correo. La cara de papá cambió. No culpa, algo más frío, cálculo. Estaba haciendo números, evaluando daños como lo había hecho en las salas de juntas durante décadas. Olivia, dijo lentamente. ¿Qué es exactamente lo que has hecho? Me cuidé a mí misma. Algo que deberías haber hecho hace 12 años. Papá se echó hacia atrás de la mesa, su silla raspando el suelo de madera con un sonido feo. Esto es exactamente lo que temíamos. Me señaló, y por un momento, vi al gerente de inversiones que había intimidado a analistas jóvenes para que guardaran silencio. Por eso no queríamos que nadie lo supiera. Siempre has estado decidida a hacerte la víctima, a hacer que esta familia quedara mal. Robert, la voz de mamá era de advertencia. No, Eleanor, necesita escuchar esto. Dirigió toda su atención hacia mí. ¿Tienes idea de lo que potencialmente nos has costado? ¿Qué podría hacer esto a nuestra reputación? ¿A las perspectivas de Sofía? Permanecí sentada. Tranquila. Había pasado 12 años siendo pequeña. Y había terminado. Pedí medicación, dije. Dijeron que no, así que la conseguí yo misma. Eso no es hacerlos quedar mal, papá. Eso es sobrevivir. Oh, por favor. Sofía puso los ojos en blanco justo a tiempo. Siempre has sido así. Siempre enferma. Siempre necesitando atención especial. Algunas de nosotras realmente estamos construyendo carreras. Sofía, nunca has tenido un cliente que te pague. Se le cayó la boca. Mamá intervino con el familiar guión de Viaje de culpa. Olivia, estás arruinando un almuerzo familiar perfectamente encantador. Sofía acaba de llegar a casa. No puedes simplemente alegrarte por tu hermana por una vez en lugar de hacer que todo gire en torno a tus problemas. Mis problemas. 12 años de daño nervioso progresivo reducidos a problemas. No estoy haciendo que esto gire en torno a nada, dije. Hice una pregunta. Ustedes eligieron priorizar una cámara sobre mi medicación. Esos son hechos. ¿Hechos? Papá se rió. Pero no había humor en ello. ¿Quieres hechos? El hecho es que siempre has buscado razones para sentir lástima por ti misma. Esta condición tuya fue diagnosticada por 3 neurólogos. Querría ver las resonancias cerebrales. Silencio. No lo creía,
Puse mi servilleta en la mesa lenta, deliberadamente. La música clásica seguía sonando, alguna pieza irónica de Mozart sobre la alegría y la celebración mientras empujaba mi silla hacia atrás y me ponía de pie. No vine aquí a discutir, dije. Hice una simple pregunta sobre la medicación que necesito para proteger mi cerebro. Tengo mi respuesta. Siéntate. La voz de papá era de mando ahora. El tono que había usado durante toda mi infancia. No hemos terminado. Yo sí. Las palabras salieron más bajas de lo que esperaba, pero llenaron la habitación. Sofía se quedó mirando. La mano de mamá revoloteó hacia sus perlas. El rostro de papá se endureció. No puedes alejarte de esta familia cada vez que las cosas se ponen incómodas, Olivia. No me estoy yendo porque esté incómoda. Recogí mi bolso, mi práctico bolso de tarjet que probablemente costaba menos que su mesa. Me estoy yendo porque me han dado su respuesta. La cámara de Sofía era más importante que mi medicación. Yo me encargaré, como me encargo de todo lo demás. Estás siendo ridícula. Estoy siendo clara. Los miré a cada uno por turno. A mi padre con su cálculo. A mi madre con su ceguera voluntaria. A mi hermana con su confusión. Pedí ayuda. Ustedes dijeron que no. Ahora sé dónde estoy. Siempre lo supe, supongo. Solo necesitaba escucharlo en voz alta. Caminé hacia el vestíbulo. Detrás de mí. Pude oír el susurro de mamá, Robert, haz algo. Y la exhalación frustrada de papá. En la puerta principal, me detuve. Gracias por el almuerzo. La puerta se cerró detrás de mí. Silenciosa como un punto al final de una frase. En mi coche, me senté un momento, con las manos en el volante. No lloré. Ya había superado el llanto por esta familia. Simplemente aún no sabía que comprar mi propia medicación había iniciado una cuenta regresiva que nadie podría detener. Y aquí, quiero hacer una pausa porque sé que algunos de ustedes han sido Olivia. Han pedido algo que realmente necesitaban, y se les ha dicho que los deseos de sus hermanos importaban más. Si eres tú, deja un comentario. Dime, ¿te fuiste como yo, o te quedaste a luchar? Leo cada comentario. Ahora, déjame contarte lo que pasó después porque esto fue solo el principio. El viaje de regreso a Hartford duró 90 minutos. No encendí la radio, no llamé a nadie, simplemente conduje durante la tarde de octubre, viendo cómo los suburbios ricos del condado de Fairfield daban paso al paisaje más honesto del centro de Connecticut. Mi estudio estaba exactamente como lo había dejado. 400 pies cuadrados de independencia, una cama que se plegaba contra la pared, un escritorio de IKEA donde hacía mi trabajo, una ventana que daba a un estacionamiento en lugar de a un jardín cuidado. Pero era mío. Cada centímetro cuadrado pagado con mi propio dinero, mi propio esfuerzo, mi propia terca negativa a arrastrarme de vuelta a personas que me veían como una carga. Me senté en mi cama y abrí mi aplicación bancaria. $847. La medicación costaba $1.200 sin seguro, pero había investigado. Había un programa de asistencia al paciente a través del fabricante. Precios basados en ingresos. Si calificaba, podría reducirlo a $380. Pasé 2 horas esa noche llenando formularios, subiendo declaraciones de impuestos, documentando mis ingresos, mis gastos, mi completa vulnerabilidad financiera expuesta para la revisión de una compañía farmacéutica. A las 11 de la noche, envié la solicitud. Para el martes, tuve una respuesta, aprobado. El miércoles por la mañana, conduje hasta el CVS en Farmington Avenue y recogí mi primera receta real en 12 años. La farmacéutica, una mujer llamada Linda Torres, con ojos amables y manos eficientes, me entregó la bolsa con una pequeña sonrisa. ¿Es la primera vez que surtes esto tú misma? La primera vez en mucho tiempo. Ella asintió como si entendiera más de lo que yo decía. Entonces no lo sabía, pero Linda ya había notado algo en su sistema. Una bandera. Un patrón, una pregunta que pronto se convertiría en una investigación. Yo solo pensé que finalmente me estaba cuidando. No tenía idea de lo que había puesto en marcha.
Pasó una semana sin una sola llamada de mi familia. Me dije que esto estaba bien, incluso esperado. Los ayes no se disculpaban. Simplemente esperaban a que la parte ofensora regresara, arrepentida y agradecida por la readmisión al redil. Pero yo no regresaría. No esta vez. Revisé el Instagram de Sofía una vez, solo una vez, y encontré exactamente lo que esperaba. Una foto del brunch del domingo en el Westport Country Club. Mamá, papá y Sofía arreglados artísticamente alrededor de una mesa llena de mimosas y huevos Benedict. Leyenda, mi gente. 3 personas. Ni una silla vacía. Ningún reconocimiento de un cuarto miembro de la familia. Solo mi gente. Como si nunca hubiera existido. La única comunicación de mi madre llegó por mensaje de texto 5 días después del almuerzo. Cuando estés lista para disculparte por arruinar el regreso de Sofía, házmelo saber. No respondí. En el trabajo, mi colega Emily preguntó sobre mi fin de semana como la gente hace. Asuntos familiares, dije. Complicados. Ella asintió con simpatía. La familia de todos era complicada. Nadie necesitaba detalles. Pero algo era diferente ahora. Cada mañana tomaba mi medicación, una pequeña pastilla blanca que representaba 12 años de que me dijeran que no la necesitaba. Cada día, los dolores de cabeza que me habían plagado durante meses se volvían un poco menos intensos. Los mareos eran menos frecuentes. Estaba mejorando, realmente mejorando. Por primera vez desde que tenía 16 años, la ironía no pasó desapercibida. Mi familia había pasado más de una década convenciéndome de que mi condición no era lo suficientemente grave como para tratarla. Ahora, tratarla estaba demostrando que estaban equivocados con cada síntoma que se desvanecía. Pensé que la historia terminaba aquí. Yo sola pero funcional. Ellos fingiendo que yo no existía. Me equivoqué porque 3 semanas después de ese almuerzo dominical, mi teléfono sonó con una llamada que nunca esperé. El identificador de llamadas mostraba un número de New Haven que no había visto en años. Olivia, soy tu tía Charlotte. Charlotte Hayes, la hermana menor de mi padre, la oveja negra de la familia. O al menos lo había sido hasta que yo reclamé ese título. Una abogada de derecho familiar que había roto lazos con mi padre años atrás por lo que ella llamó diferencias fundamentales de valores. No había hablado con ella desde el funeral de mi abuela. Tía Charlotte, esto es inesperado. Me imagino que sí. Su voz era cálida pero directa. La voz de alguien que pasaba sus días navegando por los tribunales. Escuché algo interesante hoy y pensé que debería saberlo. ¿De quién? Linda Torres. La farmacéutica del CVS en Farmington Avenue. Solía ser clienta mía, la ayudé con un asunto de custodia hace años. Una pausa. Mencionó a una joven llamada Hayes que estaba surtiendo una receta que tenía algunas irregularidades en el historial. Se me apretó el estómago. Irregularidades. Olivia, ¿entiendes lo que sucede cuando una farmacia identifica un patrón de negligencia médica para un adulto con una condición grave? No exactamente. Las pautas federales exigen informes obligatorios en ciertas situaciones. Cuando las recetas se escriben repetidamente y nunca se surten. Cuando un paciente de repente tiene que obtener su propia medicación después de años de que los contactos familiares sean los principales, se levantan banderas. Me senté pesadamente en mi cama. ¿Qué tipo de banderas? Banderas de servicios de protección para adultos. Banderas de investigación de seguros. Su voz se suavizó. Activaste una investigación, Olivia. Simplemente por cuidarte a ti misma. La habitación pareció inclinarse ligeramente, aunque... Si era mi condición o mi shock, no lo pude decir. No quise hacerlo. Sé que no lo hiciste, pero creo que tu padre sabía que esto iba a suceder. Y creo que mereces entender por qué. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué nunca te dejó recibir tratamiento? ¿Qué sabes sobre la póliza de seguro de vida de tu padre? La pregunta pareció salir de la nada. Nada. No he sido parte de las finanzas familiares desde que me mudé. Eso pensé.
La voz de Charlotte llevaba el peso de alguien a punto de dar malas noticias. Robert tiene una póliza con Pacific Mutual Life Insurance. $5 millones. Tú, Sofía y tu madre están nombradas como beneficiarias. $5 millones. El número flotó en el aire como humo. Está bien. Estas pólizas tienen requisitos de divulgación, Olivia. Cuando solicitas, tienes que declarar cualquier condición hereditaria en la familia, cualquier predisposición genética, cualquier condición diagnosticada que pueda afectar la esperanza de vida o los resultados de salud. Las piezas comenzaron a encajar lentamente al principio, luego todas a la vez. Si yo recibía tratamiento oficial para mi condición, estaría documentado en los registros médicos, registros a los que las compañías de seguros pueden acceder durante las reclamaciones o auditorías. Charlotte hizo una pausa. Tu padre solicitó esta póliza unos 3 años después de tu diagnóstico. Un beneficio por fallecimiento de $5 millones. Solo las primas son de $15,000 a $20,000 anuales. $15,000 al año durante más de una década. Eso eran casi $200,000 que mi padre había invertido en mantener su póliza válida. $200,000 en primas versus $340 al mes por mi medicación. Las matemáticas eran devastadoras en su claridad. No se negó a tratarme porque fuera caro, dije lentamente. Se negó porque tratarme invalidaría su póliza. Ese es mi entendimiento. Sí. 12 años. 12 años de que me dijeran dramática. 12 años de ver cómo mi sistema nervioso se degradaba. 12 años de realmente no necesitas medicación y no se lo digamos a nadie. Todo para proteger $5 millones. Charlotte, dije, y mi voz se quebró. ¿Qué hago ahora? No tienes que hacer nada. La investigación ya está en marcha. Esa noche, me convertí en investigadora. La pantalla de mi portátil brillaba en la oscuridad de mi estudio mientras me sumergía en el mundo del fraude de seguros de vida. Bases de datos legales, sitios web de protección al consumidor, artículos de noticias sobre pólizas anuladas por no divulgación. Lo que encontré me revolvió el estómago. Según la Ley de Prevención del Fraude de Seguros, ocultar intencionalmente una condición conocida para mantener una póliza no era solo motivo de cancelación. Podría ser un delito. La palabra que usaban era tergiversación material. Lenguaje legal sofisticado para mentir sobre algo importante. Las consecuencias eran claras. Póliza anulada inmediatamente al descubrimiento. Sin reembolso de las primas pagadas. Posible investigación penal por fraude. Responsabilidad civil para cualquier parte involucrada en la ocultación. Pero había más. Muchas pólizas de seguro de vida con cláusulas de condiciones hereditarias tenían una disposición específica. Si un hijo era diagnosticado con una condición genética, todos los hijos biológicos podrían ser requeridos para someterse a pruebas genéticas. Leí ese párrafo 3 veces. Todos los hijos biológicos. Sofía, la niña de oro, la que nunca había tenido un día de enfermedad, la que había llamado a mis migrañas búsqueda de atención y había descartado mis síntomas como drama. Si mi condición se documentaba oficialmente, lo cual ahora era gracias a mi receta, Sofía podría ser requerida para hacerse la prueba del mismo gen. Y los genes, como había aprendido por las malas, no discriminan entre el hijo querido y el hijo ignorado. Cerré mi portátil y miré al techo. Durante 12 años, había sido el secreto familiar. La falla que necesitaban ocultar. La responsabilidad en su balance. Ahora, ese secreto se estaba desvelando. No porque lo hubiera expuesto, sino porque simplemente había hecho lo que cualquier persona debería poder hacer, buscar atención médica. La ironía era casi poética. Yo había sido el problema matemático que mi padre no podía resolver. Ahora, yo misma estaba haciendo las cuentas. Me reuní con Charlotte 3 días después en una cafetería en New Haven. Ella lo había sugerido. Terreno neutral, dijo. Lejos de Hartford, lejos de Westport, un pequeño lugar independiente con paredes de ladrillo visto y sillas desparejadas, el tipo de establecimiento que mi madre habría descartado como esforzándose demasiado. Charlotte parecía una versión más suave de mi padre si le quitabas el cálculo. Misma estructura ósea, mismos ojos afilados,
pero los suyos tenían calidez donde los de él tenían libros de contabilidad. Antes de hablar, necesito que entiendas algo. Se envolvió las manos alrededor de su taza de café. No puedo representarte legalmente. Conflicto de intereses. Sigo siendo técnicamente familia, pero puedo explicarte lo que está pasando y puedo recomendarte colegas si necesitas representación. No quiero demandar a nadie. Solo quiero entender, asintió. La investigación de los servicios de protección para adultos procederá independientemente de lo que quieras. Así es como funciona la notificación obligatoria. Una vez que la farmacia marcó el patrón, entró en el sistema. Entonces, ¿yo no inicié esto? Tú no iniciaste nada excepto cuidarte a ti misma. Su mirada era firme. El sistema está diseñado para detectar exactamente esta situación. Adultos a quienes se les niega la atención médica necesaria, especialmente cuando podría haber una motivación financiera. ¿Qué pasa después? Solicitarán registros a tus médicos, a la farmacia, a la compañía de seguros de tus padres. Hizo una pausa. Si encuentran lo que sospecho que encontrarán, tu padre se enfrentará a preguntas muy difíciles. Pensé en el correo electrónico que vislumbré en su portátil. Consulta de divulgación. Él ya sabe que algo se avecina. La expresión de Charlotte lo confirmó. Robert siempre ha sido bueno viendo las amenazas en el horizonte. La pregunta es si vio esta a tiempo. Se acercó por la mesa y me apretó la mano. Pase lo que pase después, Olivia, no hiciste nada malo. Recuerda eso. La llamada de mi madre llegó 2 semanas después. Estaba en mi escritorio en el trabajo ingresando cifras trimestrales cuando mi teléfono personal vibró con un número que había aprendido a temer. La línea fija de Westport. Mamá solo la usaba para llamadas que quería que quedaran registradas. Olivia. Su voz temblaba. Hay gente del gobierno aquí. Están preguntando por ti. Servicios de protección para adultos. Una rápida bocanada de aire. ¿Cómo supiste? ¿Qué les dijiste? No les dije nada a nadie, mamá. Compré la medicación que necesitaba. Eso es todo. Bueno, alguien les está diciendo algo porque están aquí en mi sala de estar preguntando sobre tu historial médico, sobre recetas, sobre por qué. Su voz se quebró. Están preguntando por qué nunca surtimos tus recetas, Olivia. Cerré los ojos. Una parte de mí había esperado que este momento se sintiera como una vindicación. En cambio, simplemente me sentí cansada. ¿Por qué no lo hicieron?, dije en voz baja. Esa es la respuesta. No las surtieron porque eligieron no hacerlo. Eso no. Es más complicado de lo que. Lo es. Silencio en la línea. Pude oír voces ahogadas de fondo. Los investigadores probablemente continuando su trabajo mientras mi madre intentaba manejarme. Necesitas venir aquí, dijo finalmente. Necesitas decirles que esto es un malentendido, que estás bien, que siempre te hemos cuidado. No voy a mentir por ti, mamá. Esto no se trata de mentir, Olivia. Esto se trata de familia. De proteger. ¿Proteger qué? Mantuve mi voz firme. Lo mismo que papá ha estado protegiendo durante 12 años. Lo que sea que valga esa póliza. El silencio que siguió me lo dijo todo. Sabes, susurró ella. Sé lo suficiente. Colgó sin despedirse. Volví a mi hoja de cálculo. Los números, al menos, nunca mentían. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de semanas, la señora Laura Davis de Servicios de Protección para Adultos me contactó directamente. Era profesional, minuciosa y completamente desinteresada en dramas familiares. Quería hechos. Le di fechas de citas médicas, nombres de neurólogos que habían escrito recetas, la cronología de mi diagnóstico, mi negativa al tratamiento, mi eventual autorrescate. Luego me dijo algo que no había anticipado. Hemos solicitado documentación de Pacific Mutual Life Insurance como parte de nuestra investigación, dijo. Cuando hay una posible motivación financiera para la negligencia médica, estamos obligados a examinarla.
Y su padre ha estado en comunicación con Pacific Mutual durante varios años con respecto a los requisitos de divulgación. Hemos obtenido copias de esa correspondencia. Se me secó la boca. ¿Qué tipo de correspondencia? La señora Davis consultó sus notas. Hace 3 años, su padre envió una consulta a la compañía. Una pregunta hipotética sobre qué sucedería si un dependiente fuera diagnosticado con una condición hereditaria después de que se firmara una póliza. ¿Qué dijeron? Que tendría que ser divulgada, que la falta de divulgación podría anular la póliza. Ella levantó la vista. Él respondió agradeciéndoles, declarando, y cito, solo una pregunta hipotética. Tal diagnóstico no existe, punto. Sentí que la habitación se inclinaba. No mi condición esta vez, solo el peso de la confirmación. Él lo sabía, dije. Preguntó específicamente y le dijeron, y mintió de todos modos. Los correos electrónicos tienen fecha de 18 meses después de su diagnóstico original. La voz de la señora Davis era cuidadosamente neutral. Sabía exactamente lo que requería la póliza. Eligió no cumplir. 3 años ocultándome, 12 años dejándome sufrir, todo por una póliza que le habían advertido que estaba violando. Los correos electrónicos demostraron lo que siempre había sospechado. No era negligencia. Era estrategia. Ahora, quiero preguntarte algo. Si descubrieras que tu padre o madre eligió el dinero sobre tu salud, no una vez, ni 2, sino todos los días durante 12 años, ¿qué harías? ¿Los perdonarías, los expondrías, te alejarías para siempre? Comenta abajo y suscríbete si quieres ver cómo termina esto porque, créeme, lo que pasó después lo cambió todo. Y no solo para mí. La carta de Pacific Mutual llegó a casa de mis padres 4 días después. Lo sé porque Charlotte me llamó en cuanto se enteró. Están invocando la sección 14.2, dijo. Divulgación de condiciones hereditarias. Es un lenguaje estándar, pero tiene peso. ¿Qué significa? Significa que una vez que se confirma que un hijo biológico tiene una condición hereditaria, lo cual tú ya tienes oficialmente, todos los hijos biológicos podrían ser requeridos para someterse a pruebas genéticas como parte de la revisión de la póliza. Las implicaciones me golpearon como agua fría. Sofía tiene que hacerse la prueba si quieren mantener alguna esperanza de que la póliza sobreviva, lo cual no, pero tal vez aún no lo sepan. Sí, Sofía tiene que hacerse la prueba. Pensé en mi hermana, su vida de Instagram, sus sueños parisinos, su absoluta certeza de que era la sana, la exitosa, la que había escapado de la maldición familiar de ser yo. 1 hora más tarde, mi teléfono sonó. No mamá esta vez. Papá. Has destruido esta familia. Su voz era hielo y veneno combinados. ¿Estás feliz ahora? Compré la medicación que necesitaba. No me vengas con eso. Sabías exactamente lo que pasaría. ¿Planeaste esto? Planeaba no tener daño cerebral permanente, papá, eso es todo lo que planeaba. Sofía tiene que hacerse la prueba ahora. ¿Lo entiendes? Tu hermana, que no ha hecho nada malo, tiene que someterse a pruebas genéticas por tu culpa. Dejé que sus palabras flotaran en el aire antes de responder. ¿Por mi culpa o porque mentiste en una solicitud de seguro hace 12 años? Silencio. No te obligué a ocultar mi diagnóstico, continué. No te obligué a priorizar una póliza sobre mi salud. No te obligué a mentir a la compañía de seguros. Hiciste todo eso. Simplemente dejé de esconderme por ti. Colgó. La niña de oro no era inmune a la genética. Ninguna de nosotras lo era. La citación llegó 3 días después. La voz de mamá al teléfono era diferente esta vez. No enojada, no acusadora, sino asustada. Necesitamos hablar, dijo. Todos nosotros, el domingo, por favor, Olivia. No creo que más almuerzos familiares vayan a ayudar. Tus abuelos estarán allí. Eso me detuvo. El abuelo Artur y la abuela Marta, los padres de mi madre, los que habían ayudado a financiar el estilo de vida de mis padres durante años sin, aparentemente, saber en qué se basaba ese estilo de vida. ¿Por qué?
Porque tu padre tiene algunas explicaciones que dar a todos. La voz de mamá se quebró. Y porque creo que todos necesitamos escuchar la verdad, sea cual sea. Llamé a Charlotte esa noche. Si vas, dijo, ve con la verdad. No vayas a negociar. No vayas a disculparte. Simplemente diles lo que pasó y déjalos decidir qué hacer con ello. ¿Crees que debería ir? Creo que has pasado 12 años siendo invisible en esa familia. Quizás es hora de que realmente te vean. El domingo llegó gris y frío, el tipo de tarde de noviembre que se prestaba a conversaciones difíciles. Conduje a Westport con mis hechos organizados en mi cabeza y mis emociones encerradas en algún lugar al que no podía acceder. La casa se veía igual. Columnas blancas, voy cuidado, pero algo se sentía diferente. El Mercedes en la entrada. El silencio de la propiedad. No, no solo silencio. Tensión. Incluso la casa parecía contener la respiración. Adentro, los encontré dispuestos como un cuadro. Mamá y papá en un sofá, Sofía en una silla, y mis abuelos. El abuelo Arthur con su reloj Breitling. La abuela Marta con sus ojos preocupados en el sofá seccional de Esther Asen Hardware. Todos me miraron cuando entré. El abuelo habló primero. Alguien tiene que explicarme qué diablos está pasando. Era hora de la verdad. Tomé la única silla vacía, una silla de respaldo recto que los enfrentaba a todos como un estrado de testigos. La habitación era exactamente como la recordaba. Chimenea de mármol, obras de arte originales, el tipo de elegancia cuidada que susurraba riqueza generacional. Mis abuelos habían ayudado a amueblar esta habitación. Habían prestado dinero para esta casa. Habían creído en la familia que vivía allí. Arthur, comenzó mi padre. Esto es realmente un asunto privado entre. ¿Privado? La voz del abuelo cortó como el acero. Investigadores de seguros contactaron a mi hija. Servicios de protección para adultos está involucrado. Aparentemente, mi nieta tiene una condición médica de la que nadie nos habló. Su mirada recorrió la habitación. Eso dejó de ser privado hace algún tiempo. Mamá se retorció las manos en el regazo. Sofía miraba su teléfono. La mandíbula de papá se movía en silencio. Alguien que empiece a hablar, dijo la abuela Marta. Ahora mismo. Olivia está exagerando la situación, intentó papá recuperar el control. Esa voz de sala de juntas que también conocía. Ella tiene una condición menor que ha sacado de quicio. Robe. La voz de Charlotte vino de la puerta. No había sabido que vendría, pero allí estaba, la hermana distanciada de mi padre, todavía con su abrigo. Creo que deberías dejar hablar a Olivia. La cara de papá se enrojeció. ¿Qué haces aquí? Ellen me invitó. Charlotte se acercó a mis abuelos. Reunión familiar, no. La habitación se recalibró. Observé a mi padre darse cuenta de que estaba en minoría. Vi el cálculo en sus ojos cambiar hacia el control de daños. El abuelo se volvió hacia mí. Olivia, ¿qué pasó? 12 años de silencio presionaron contra mi pecho. 12 años de ser invisible, de ser el problema, de que me dijeran que mi realidad no era real. Miré a mi abuelo, un hombre que siempre había enviado tarjetas de cumpleaños, que había preguntado por mi trabajo, que nunca me había tratado como una carga. Abuelo, dije en voz baja, déjame contarte sobre cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años, me diagnosticaron una condición neurológica hereditaria. Las palabras salieron firmes, claras, 12 años de práctica para mantener la calma. El médico dijo que era manejable con tratamiento temprano. Querían empezar la medicación de inmediato. Hice una pausa. Mamá y papá se negaron. Me dijeron que nunca le dijera a nadie. Dijeron que dañaría mi futuro. La mano de la abuela fue a su boca. Robert, Eleanor, ¿es esto cierto? Mi madre empezó a hablar, pero papá la interrumpió con un gesto de la mano. La situación era más matizada de lo que ella describe. ¿Lo era? No levanté la voz. Los médicos recetaron medicación.
Ustedes no la compraron durante 12 años. El mes pasado, el Dr. Green me dijo que el daño estaba progresando debido al retraso en el tratamiento. Les pedí ayuda para pagar mi receta. Gastaron el dinero en la nueva cámara de Sofía en su lugar. Sofía levantó la vista bruscamente. Yo no lo sabía. Lo sé. La miré a los ojos, pero ellos sí. El abuelo se inclinó hacia adelante. Robert, ¿por qué le negarías tratamiento médico a tu hija? Y ahí estaba. La pregunta que nadie había hecho en 12 años. Por el seguro, dije cuando mi padre no respondió. Papá tiene una póliza de seguro de vida de $5 millones. Si me diagnosticaran y trataran oficialmente, tendría que ser revelado. La póliza podría ser anulada. El color se escurrió del rostro del abuelo. ¿Dejaste que tus hijas sufrieran por una póliza? Arthur, no entiendes las presiones financieras. Te di $400.000 después de tu revés en la inversión. La voz del abuelo se había vuelto tranquila, lo cual era de alguna manera peor que gritar. Dijiste que lo devolverías. Dijiste que estabas controlando las cosas. Mamá empezó a llorar en silencio. Papá no dijo nada. Él eligió $5 millones sobre mi cerebro, dije. Los correos electrónicos con la compañía de seguros prueban que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La habitación estalló. Nos has estado mintiendo durante años, dijo el abuelo, su voz temblaba ahora. No solo sobre Olivia, sobre todo. El préstamo, la situación del dinero, todo. No entienden la posición en la que estaba. La máscara de papá se estaba resbalando. La desesperación se filtraba a través de su compostura ejecutiva. Después de la pérdida de la inversión, esa póliza era nuestra red de seguridad. Nuestro único activo. ¿Tu único activo? La voz suave de la abuela se volvió cortante. Vives en una casa de $1 millón. Conduces un Mercedes nuevo cada 2 años. Enviaste a Sofía a París para unas vacaciones de 18 meses. Eso fue una inversión en su carrera. Una inversión. El abuelo se levantó y de repente parecía todo el director ejecutivo retirado que había sido. Usaste mi dinero, el dinero de mi familia para financiar un estilo de vida mientras le negabas atención médica a tu hija, y tienes la audacia de llamarlo estrategia de inversión. Charlotte dio un paso adelante. La compañía de seguros ya ha comenzado su revisión. La póliza probablemente será anulada debido a la no divulgación fraudulenta. Podría haber consecuencias adicionales. ¿Consecuencias? La voz de mamá era apenas audible. ¿Qué consecuencias? Investigación por fraude de seguros, posible responsabilidad civil. Dependiendo de lo que concluya la investigación de APS, podría haber más. Sofía de repente habló, su voz aguda y asustada. Espera, si ella tiene una condición hereditaria, y yo tengo que hacerme la prueba. Miró a nuestros padres. ¿Alguna vez pensaron en lo que me pasaría a mí? ¿Y si yo también la tengo? Mamá la alcanzó. Cariño, estás sana. Pero es genético. Sofía se apartó. Sabían que esto era genético, y nunca pensaron en hacerme la prueba a mí también. Simplemente esperaron que me saltara a mí. Papá no tenía respuesta. Tampoco mamá. Protegieron la póliza, dijo Sofía lentamente, dándose cuenta. No a nosotros. Nunca a nosotros. La niña de oro finalmente estaba viendo los barrotes de su jaula. Las siguientes palabras del abuelo fueron tranquilas, pero llevaban el peso de un veredicto. Esta reunión ha terminado. Robert, Eleanor, Marta y yo nos pondremos en contacto con nuestros abogados. Espero que ese préstamo se aborde de inmediato. Arthur, por favor. Mamá se puso de pie, extendiendo la mano. No. Él se movió hacia mí en su lugar, colocando una mano curtida en mi hombro. Olivia, ¿por qué no nos lo dijiste hace años? Lo miré a los ojos a este hombre que había sido amable conmigo en las vacaciones, que había enviado tarjetas y hecho preguntas, que nunca había sabido lo que estaba pasando en su propia familia. Tenía 16 años, abuelo. Me dijeron que no le dijera a nadie.
No sabía que tenía una opción. Algo se arrugó en su rostro. No lástima, reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que entendía la manipulación, que había construido una carrera leyendo a la gente, y que se daba cuenta de que había pasado por alto las señales en su propia familia. Siempre tienes una opción, dijo suavemente. Siento que nadie te lo dijera. La abuela se acercó a mi otro lado, tomándome la mano. Lo arreglaremos, sea lo que sea. Me quedé de pie, mirando a mis padres por última vez. Papá estaba junto a la chimenea, disminuido de alguna manera, más pequeño de lo que nunca había parecido. Mamá lloraba en silencio en el sofá. Sofía estaba congelada, su vida perfecta destrozada a su alrededor como cristales rotos. No vine aquí por venganza, dije. Vine porque me lo pidieron, porque el abuelo y la abuela merecen la verdad. Recogí mi bolso. No voy a disculparme por cuidarme. No voy a arreglar esto por ustedes, y no voy a volver a pedir que me vean más. Caminé hacia la puerta. Olivia. La voz de mamá quebrada. Me giré. Me llamaron la niña de cristal, pero yo no me rompí. Su casa sí. Los dejé en las ruinas. La investigación concluyó 6 semanas después. La señora Laura Davis me llamó con los resultados una tarde de martes. Su voz profesionalmente neutral a pesar de entregar lo que equivalía a un informe de demolición. Servicios de Protección para Adultos ha completado su revisión, dijo. Hemos documentado un patrón de negligencia médica motivado por consideraciones financieras. Aunque ahora eres una adulta independiente, lo que limita ciertas intervenciones, los hallazgos se han compartido con las agencias relevantes. ¿Qué significa eso en la práctica? Pacific Mutual Life Insurance ha anulado la póliza de su padre. $5 millones perdidos. Además, todas las primas pagadas durante la última década se han perdido. Sin reembolsos. Hice las cuentas automáticamente. $15.000 a $20.000 al año durante más de 10 años. Eso era entre $150.000 y $200.000 pagados en la nada. ¿Hay algo más? La compañía de seguros ha remitido el caso a su división de fraude. Su padre hizo declaraciones falsas específicas por escrito con respecto a las condiciones médicas familiares. Dependiendo de su investigación, podría haber responsabilidad civil o penal. Me quedé con eso por un momento. ¿Responsabilidad penal para mi padre, el respetable Robert Ayes de Westport? ¿Hay algo que deba hacer? Ya lo ha hecho, señorita Ayes, dijo la señora Davis. Dijo la verdad. Buscó el tratamiento que necesitaba. Todo lo demás ya estaba en marcha. Después de colgar, me senté en mi pequeño apartamento y miré mis muebles de IKEA, mi cama plegable, mi vida práctica. Mi padre había pasado 12 años protegiendo $5 millones que nunca vería. Había gastado 15 años de primas en una póliza que ya no existía. Había sacrificado mi salud, mi infancia, mi confianza, todo por dinero que se evaporó en el momento en que alguien dijo la verdad. Pensé en la venganza, en la vindicación, en la justicia. Lo que sentí en cambio fue algo más simple. Libertad. La llamada de Sofía llegó un sábado por la mañana. Casi no contesté. No habíamos hablado desde la reunión familiar. Ni mensajes de texto, ni mensajes de Instagram, nada. La niña de oro se había retirado al silencio, y yo no la había perseguido. Pero algo me hizo contestar. Olivia. Su voz era pequeña, nada que ver con la personalidad segura de las redes sociales que había observado desde lejos durante años. Recibí mis resultados. Lo supe antes de que dijera una palabra más. Positivo. La palabra se le quebró en la garganta. Soy portadora del gen. El médico dijo que podría no manifestarse nunca o que podría empezar a mostrar síntomas a los 30 o 40 años. No pueden predecir. Me senté lentamente. Cualquier satisfacción que hubiera esperado sentir, la vindicación de la hermana ignorada, no estaba allí. Solo un extraño dolor hueco. Lo siento, Sofía. ¿Lo sientes? Una risa amarga.
Porque pasé años llamándote dramática, diciéndote que dejaras de buscar atención, y todo el tiempo teníamos los mismos genes. El silencio se extendió entre nosotras. Pude oír su respiración, irregular. Nunca me hicieron la prueba, dijo finalmente. Mamá y papá sabían que esto era hereditario, y nunca pensaron en verificar si yo también lo tenía. Solo esperaban. Que estaban protegiendo la póliza, no a nosotros. Lo sé, su voz se quebró. Lo sé ahora. Pero seguía pensando que yo era la favorita. ¿En quién invertían? La que más amaban. Una respiración temblorosa. Y me habrían dejado desarrollar síntomas sin advertencia. Me habrían dejado pensar que me estaba volviendo loca, justo como te dejaron pensar que eras dramática. Sí, dije en voz baja. Lo habrían hecho. Olivia, siento todo lo que dije, por la forma en que te traté. No fue una absolución. No fue una relación reconstruida, pero fue un comienzo. Sé que lo sientes. El abuelo Arthur no perdió el tiempo. Me llamó una semana después del diagnóstico de Sofía. Su voz llevaba esa particular firmeza de un hombre que había tomado decisiones difíciles antes y no tenía miedo de una más. Tu abuela y yo hemos estado hablando, dijo. Hemos hecho algunos cambios. ¿Cambios? Estamos revisando nuestro plan patrimonial. Robert y Eleanor ya no son beneficiarios. Apreté el teléfono con más fuerza. Abuelo, no tienes por qué. Esto no se trata de recompensarte a ti y castigarlos a ellos, Olivia. Esto se trata de consecuencias. Su voz se suavizó. Cuando tu abuela y yo construimos nuestra familia, creíamos ciertas cosas sobre lo que eso significaba. Integridad, honestidad, protegernos mutuamente. Lo que hizo tu padre, lo que tu madre permitió. Eso no es lo que construimos. No supe qué decir. También hemos exigido el reembolso de los $400,000 que les prestamos, continuó. Pueden vender la casa si es necesario. Ese es su problema que resolver. Tendrán que reducir significativamente su estilo de vida. Sí, lo harán. No había simpatía en su voz, solo hechos. Pero estarán vivos. Estarán sanos. Más de lo que te dieron a ti durante 12 años. La abuela tomó el teléfono entonces, su voz cálida a pesar de todo. Olivia, lo sentimos mucho. Deberíamos haberlo visto. Deberíamos haber hecho más preguntas. Simplemente. Confiamos en nuestra propia hija para que hiciera lo correcto con sus hijos. No pudieron haberlo sabido. Quizás no. Pero ahora lo sabemos. Hizo una pausa. Nuestro nuevo plan patrimonial deja todo directamente a ti y a Sofía. Con una condición para Sofía, necesita establecer un empleo independiente dentro de 2 años. Se acabó lo de financiar su autodescubrimiento, punto. Casi me río. Casi. Y tú, cariño, añadió la abuela, llámanos en cualquier momento para lo que sea. No estás sola en esta familia. Nunca lo estuviste. Por primera vez en semanas, sentí que algo se rompía en mi pecho. No dolor, sino esperanza. La última llamada de mi padre llegó un jueves por la tarde. Estaba preparando la cena, una pasta sencilla, nada especial, cuando apareció su número. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Olivia. Su voz era diferente, más suave, cautelosa, la voz de un hombre que finalmente se había dado cuenta de que no tenía el control. Papá, he estado pensando en todo y sé que cometí errores. Errores. La palabra sabía amarga. Elecciones. Sí, elecciones que te hicieron daño y yo estoy. Hizo una pausa y casi pude oírlo tratando de calcular las palabras correctas. Lo siento por todo. Removí mi pasta, esperé. Tus abuelos están siendo muy duros, continuó, el reembolso del préstamo, los cambios en el patrimonio. Nos va a devastar, Olivia. Tu madre está inconsolable. Podríamos perder la casa. Ahí estaba. La razón de la llamada, no la disculpa, la petición. ¿Qué esperas que haga?
Papá. Si pudieras hablar con ellos, decirles que hemos aprendido la lección. Que la familia debería permanecer unida, que... Papá. Apagué la estufa. Pasaste 12 años dejándome sufrir para proteger una póliza de $5 millones. Me miraste a los ojos y me dijiste que estabas siendo dramática mientras mi sistema nervioso se deterioraba. Elegiste una cámara para Sofía en lugar de medicación para mí. Silencio. ¿Y ahora quieres que te rescate, Olivia? No. La palabra fue sencilla. Final. Pasé toda mi infancia tratando de ganarme un amor que nunca me ibas a dar. Ya terminé. No entiendes la posición en la que estamos. Entiendo perfectamente. Simplemente no te debo una solución. Hice una pausa. Adiós, papá. Colgué antes de que pudiera responder. Mi pasta estaba un poco cocida de más. Me la comí de todos modos en mi pequeño apartamento rodeada de mis propias cosas. Sabía a libertad. 6 meses después, la casa de cristal se había roto por completo. La propiedad de Westport se vendió en febrero. No por lo que mis padres habían esperado, pero sí por lo suficiente para pagar al abuelo y cubrir los crecientes honorarios legales. Se mudaron a un condominio en Stamford. 2 dormitorios, sin columnas, sin camino circular. El Mercedes se cambió por un Honda. La colección Hermès de mamá fue reeditada, como ella dijo, vendida en consignación para cubrir deudas de tarjetas de crédito que nadie había conocido. Papá finalmente encontró trabajo, no como gerente principal de inversiones, sino como consultor financiero en una pequeña empresa en Bridgeport. Esencialmente, un puesto de nivel de entrada, un hombre que empezaba de nuevo a los 58 años. Mamá nunca me perdonó del todo, o dijo que no lo hizo. Pero sus mensajes de texto ocasionales habían pasado de exigencias de disculpas a algo más parecido a un reconocimiento, no calidez, no amor, pero sí el reconocimiento de que yo existía. Sofía regresó de París para siempre. Consiguió un trabajo como barista mientras tomaba clases nocturnas en un colegio comunitario para obtener credenciales reales de fotografía. Estaba aprendiendo a hacerse su propio café, a pagar su propio alquiler, a construir su propia vida. A veces nos enviábamos mensajes de texto, no como hermanas, aún no, pero como 2 personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y todavía estaban descubriendo lo que eso significaba. Realmente amaban la idea de nosotros, escribió una vez a altas horas de la noche. La familia perfecta, simplemente no nosotros, los nosotros reales. No supe cómo responder a eso porque tenía razón. Habían construido una casa de cristal y nos habían llamado niños de cristal, demasiado frágiles, demasiado problemáticos, demasiado reales para la fantasía que querían. Habían pulido las ventanas y ocultado las grietas y esperaban que nadie notara lo que se rompía dentro. Pero las casas de cristal no pueden sobrevivir a la verdad. Y yo había terminado de ser invisible. La casa se hizo añicos. Yo seguía en pie. Mi apartamento sigue siendo de 400 pies cuadrados. Pero ahora se siente diferente. Más grande de alguna manera, aunque nada ha cambiado en las dimensiones. Quizás porque está lleno de cosas diferentes. Una pequeña planta suculenta en el alféizar de la ventana. Lo primero que compré después de que concluyó la investigación. Algo vivo que yo podía cuidar. Algo que prosperó porque elegí nutrirlo. Una fotografía enmarcada en mi escritorio. Yo con la abuela y el abuelo en su casa de Madison, tomada la Navidad pasada. La primera festividad que pasé siendo realmente vista. Un organizador semanal de pastillas en el mostrador de mi baño, lleno y visible. No más esconderse. No más vergüenza por necesitar medicación para mantenerme sana. Sigo trabajando como contadora. Sigo cumpliendo mis horas, pagando mis cuentas, viviendo dentro de mis posibilidades. Pero también empecé terapia. No para arreglar lo que está roto en mí, sino para procesar lo que estaba roto a mi alrededor. Pasaste 12 años diciéndote que tu realidad no era real, dijo mi terapeuta una vez. Eso es mucho que desaprender. Tiene razón. Es mucho. Pero cada mañana me despierto y tomo mi medicación y recuerdo que sigo aquí, que mi cerebro se está curando en lugar de deteriorarse, que me elegí a mí misma cuando nadie más lo haría.
Mi familia solía llamarme la niña de cristal. Demasiado frágil, demasiado gravosa, demasiado. Pero yo no me rompí. Simplemente dejé de fingir que las grietas no estaban allí. Y cuando la casa se vino abajo, yo ya me había ido, ya estaba completa, ya era libre. Eso es lo que nunca entendieron del cristal. Es transparente, no débil. Te estoy contando esta historia, pero no te estoy diciendo qué hacer. Cada familia es diferente. Cada situación tiene matices que no puedo ver desde aquí. Quizás tus padres son redimibles de maneras en que los míos no lo fueron. Quizás tus hermanos pueden ser alcanzados de maneras en que yo no pude llegar a Sofía durante años. Pero esto es lo que aprendí. No necesitas que nadie más valide tu verdad para que sea verdad. Si estás sufriendo, estás sufriendo. Si necesitas ayuda, necesitas ayuda. Y si las personas que se supone que te aman se niegan a ver eso, eso es información sobre ellos, no sobre ti. No necesitas permiso para cuidarte. Ni de padres que te fallaron. Ni de hermanos que te ignoraron. Ni de un sistema familiar que te hizo invisible. Y no le debes tu silencio a las personas que construyeron su comodidad sobre tu sufrimiento. No destruya mi familia. Ellos se destruyeron a sí mismos al construir sobre mentiras y luego pedirme que viviera dentro de esas mentiras para siempre. Cuando dejé de esconderme, los cimientos se agrietaron. Cuando obtuve la ayuda que necesitaba, las paredes se derrumbaron. Eso no es destrucción. Eso es revelación. A veces lo más amable que puedes hacer es decir la verdad y dejar que el cristal caiga donde tenga que caer.